Bien. Muy buenas noches. Hoy día vamos a exponer lo que es estudio de mercado. Nuestro grupo está conformado por Esther Álvarez, Julie Castillo, Karen Cornejo, Jennifer Zambrano y quienes habla, Yulisa Salazar. El estudio de mercado, ¿cuál es su objetivo e importancia? El objetivo es que es básicamente la etapa inicial de la evaluación de proyectos cuyo objetivo principal es determinar la viabilidad de un producto o servicio dentro del mercado. Esto es para analizar aspectos fundamentales como la demanda, oferta, los precios y la comercialización. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de viabilidad? Estamos hablando sobre que analizar si este producto puede ser aceptado o rechazado dentro del mercado. ¿Cuál es la importancia? Pues que reduce el riesgo de inversión, permite conocer si el producto tendrá aceptación o también ayuda a tomar decisiones más seguras y rentables. ¿Cuál es la estructura y los pasos de la investigación del mercado? La estructura es la definición del producto, el análisis de la demanda, de la oferta, de los precios y la comercialización. ¿Cuáles son los pasos? Pues es definir el problema, recopilar información, analizar datos, elaborar conclusiones y tomar decisiones correctas. La definición del producto es, por ejemplo, qué es el producto, si cumple características, los usos y beneficios y también el tipo de necesidad que satisface. Los factores que influyen en la demanda, pues es el precio, los ingresos de la población, que es muy importante, los gustos y preferencias y también el crecimiento poblacional. ¿Cuáles son las fuentes, los métodos y los errores que suelen suceder dentro de toda esta etapa? Pues existen fuentes primarias y secundarias. Las primarias son las encuestas, las entrevistas y las observaciones, mientras que las secundarias son libros, estadísticas, internet, entre otros. Los métodos de proyección sabemos que es la regresión, las tendencias históricas y los pronósticos, mientras que los errores que se pueden eh, poder cometer quizás es usar datos, también aplicar lo que es encuestas incorrectamente y los datos desactualizados, interpretar mal también los resultados y hacer proyecciones poco realistas. Bueno, continuamos con los métodos de pronóstico a corto plazo. Tenemos ahí en pantalla dos métodos principales para los pronósticos a corto plazo. En primer lugar, el método de medidas o promedios móviles. Este método básicamente consiste en que se analiza el mes primero, el segundo y tercero para poder pronosticar el mes siguiente. Es decir, se analizan los últimos meses de los ingresos para poder pronosticar de cuánto va a ser la venta o el ingreso del mes siguiente. Tenemos allí un ejemplo que tenemos el mes de enero que se vendió 100, en febrero se vendió 120 y en marzo 110. Entonces, sumando estos tres valores y dividiéndolos para los mismos, es decir, para el número de meses de donde estamos haciendo esta suma, nos da un total de 110. Eso quiere decir que la predicción que se espera de ventas para el mes de abril va a ser de 110 en este caso. El segundo es la suavización exponencial, que nos dice que el método corrige continuamente el error del pronóstico anterior con la constante alfa. En este caso, básicamente el autor nos está diciendo que hay cierta error que puede existir en este cálculo, que no es 100% seguro. Entonces, la suavización exponencial nos dice que representa cuánto peso se le dará al error previo. Es decir, que de ese error que puede haber, se representa cuánto será el peso de aquello. Si el error fue grande, el sistema se ajusta al siguiente pronóstico. En este caso, ¿qué hace alfa? Es decir, que si el error es grande, el sistema ajusta el pronóstico. ¿Qué significa? Que aunque el método parece ser más sofisticado, pero sigue teniendo el mismo problema. Entonces, básicamente, ¿qué podemos decir? En la evaluación de proyectos no basta simplemente con técnicas simples de pronóstico operativo, sino que se necesita realmente analizar la tendencia, hacer análisis de regresiones, estudios de crecimiento, análisis económicos a largo plazo también. Avanzamos con la siguiente, que es recopilación de información de fuentes primarias. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que la información primaria viene directamente del consumidor, ya que los datos no son publicados. Tenemos tres métodos: el método de observación, de experimentación y el cuestionario al usuario. Estos son métodos donde nosotros podemos obtener información. El método de observación básicamente consiste en que
El observador tiene que acudir a donde está lo que se quiere investigar, lo que se quiere observar, para poder, pues, obviamente, observar su conducta. Si hablamos de consumidores, el observador tiene que ver qué es lo que mira el usuario, qué es lo que le presta atención, qué es lo que ignora, qué es lo que compra, en cuánto tiempo decide lo que quiere comprar. Entonces, se puede observar que alguien no compra, pero no saber si el precio le pareció alto, si no le gustó, si no tenía dinero o si ya tenía ese producto. Básicamente nos está diciendo que aunque podemos observar, pero no podemos, podemos observar una conducta, pero no podemos saber qué es lo que piensa. Entonces, tenemos también el método de experimentación, que nos dice que el investigador obtiene información directa del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Es decir, que busca una relación entre la causa y el efecto. Es decir, si se cambia el empaque, puede que aumenten las ventas. El investigador en este caso puede controlar las variables y esto se lo puede utilizar en marketing, en pruebas piloto, para hacer un diseño de productos, para hacer publicidad. Y también por último tenemos el cuestionario al usuario, que permite preguntar directamente qué quiere el consumidor. De esta manera vamos a poder conocer de una forma más real cuáles son las características que desea de un producto, qué es lo que quiere el consumidor, cuánto necesita, cuánto está dispuesto a pagar, cuáles son los problemas que existen. Y básicamente tenemos métodos para aplicar cuestionarios. Tenemos el correo, podemos hacerlo mediante teléfono, podemos hacerlo mediante una entrevista personal, pero cada uno tiene, digamos, como que sus ventajas o desventajas. Por un correo se puede hacer muy lento. El teléfono muchas veces nos atienden, pero es algo con respuestas limitadas. Pero si se lo hace de una forma personal, vamos a poder, a más de observar las expresiones o la conducta del encuestado en este caso, vamos a poder profundizar en las respuestas, aclarar las dudas que se tiene, entre otras cosas más. Seguimos con el diseño el procedimiento del muestreo, porque esta es una parte importante que entra también cuando queremos hacer una encuesta. Entonces, el procedimiento de muestreo consiste en seleccionar una pequeña parte de la población para representar al total. Como ya sabemos, puede haber una población global, pero para obtener información más consistente o más resumida, no vamos a encuestar a toda la población, sino que hay que sacar una muestra para de esta manera obtener resultados. Y tenemos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico todos tienen una igual posibilidad y en el otro, pues no todos tienen una misma probabilidad. Para esto hay una fórmula. La fórmula básica, donde tenemos n igual a sigma elevado al cuadrado, también tenemos el nivel de confianza elevado al cuadrado y el error permitido elevado al cuadrado. Aquí tenemos también la explicación de qué significa cada una de las variables. Mientras menos sea el error, mayor es la confianza, es decir, mayor es la muestra necesaria. La segunda fórmula, también tenemos allí la población total, que se lo multiplica por la confiabilidad elevado al cuadrado, aceptación por rechazo sobre tenemos el error elevado al cuadrado que multiplica a la población total menos 1 y suma a la confiabilidad elevado al cuadrado por la aceptación y rechazo. Entonces, el tamaño de la muestra no se inventa, sino que se debe de calcular técnicamente. Reemplazando estas variables, estos valores, vamos a tener la muestra donde vamos a poder realizar nuestra investigación. Entonces, la medición e interpretación. El autor pasa de recoger datos a convertir datos en información útil. Es decir, que no basta simplemente con interpretar o sacar conclusiones, sino que hay que aplicar técnicas estructuradas, concretas y fáciles de medir. También tenemos las escalas de medición, que es la ordinal, de intervalos, de proporcional. La de ordinal nos puede mostrar qué características gusta más, los intervalos agrupa en ciertos segmentos, por ejemplo, las ventas semanales se las agrupa por intervalos y la proporcional puede ser peso, volumen, longitud o que es menos usada en los proyectos. Y también tenemos la importancia de la estratificación.
Esta es probablemente que nos puede indicar una muestra real de que se debe de parecer al mercado real. Es donde el investigador decide qué características influyen más, por ejemplo, la carrera universitaria, el tipo de escuela, ingresos familiares, o también la enseñanza metodológica profunda, que se trata de elegir correctamente el criterio de segmentación. En conclusión, que podemos decir que un estudio de mercado serio debe de construirse con una metodología científica, con datos confiables, con encuestas bien diseñadas y una correcta selección del público objetivo. Y creer que una idea de negocio, eso, lo que está en pantalla es lo que estábamos hablando, de las escalas de medición, la nominal, ordinal, de intervalos y proporcional. Y que para creer que una idea de negocio funciona, no, funciona bien, no solamente es porque parece ser buena, sino porque las decisiones se sustentan en datos, en estadísticas, en los comportamientos del consumidor y los análisis técnicos del mercado. Ya que se ha comentado que es la evaluación de proyectos que se usa un poco de muestreo probabilístico, tenemos a continuación los procedimientos no probabilísticos de muestreo, ya que estos tres principios tipos existen y sus aplicaciones son más importantes. El muestreo de extractos a cuotas. Podemos decir que es una libertad de seleccionar antes de la encuesta un extracto determinado de la población según convenga. El muestreo de convivencia, este procedimiento se acude a un sitio determinado donde se supone que está presente el encuestado. El muestreo de bola de nieve inicialmente se localizan o seleccionan al azar, por decir. Los informantes posteriores se obtienen por referencia de los primeros, sea útil. En el siguiente podemos hablar de los factores que influyen en la elección de encuesta. Aquí vemos el tipo de decisión que se tomará. Aquí todas las decisiones de inversión son importantes a lo que se permite en el estudio de mercado o cuantificar la demanda potencial. El costo de procedimiento. ¿Qué pasó? Eh, bueno, el costo de pronóstico, la diferencia de los costos es muy clara al realizar las encuestas a una regresión o un pronóstico con mínimos cuadros. En el tiempo disponible para realizar el pronóstico, mientras llegan las encuestas, llevan varios días a semanas para realizarse, dependiendo del número de encuestas que se haga. Bueno, y así mismo con el otro. Continuamos con las reflexiones sobre el método probabilístico, ya que toda mi compañera lo habló. Entonces aquí tenemos una pequeña reflexión que se ha diseñado decenas de métodos probabilísticos para los cortos, medianos y largos plazos, pero ningún método aún para el corto plazo o sin importar su situación aún científicamente preciso como para presentar una confiabilidad del 100% en pronósticos de cálculo. El análisis de la oferta. Aquí podemos permitir conocer cuántas empresas producen un producto o cómo se la comporta. La competencia dentro del mercado también ayuda a identificar si existe espacio para que el nuevo producto pueda ingresar y tener aceptación. Dentro de este análisis estudian aspectos como las importaciones, exportaciones y el crecimiento de la producción en el futuro. Todo esto es importante porque permite conocer las oportunidades y riesgos que puede tener el proyecto. En la siguiente. En la demanda potencial, esto significa que la cantidad de productos que los consumidores necesitan, pero que las empresas actuales no logran cubrir completamente. Para calcularla, se compara la oferta con la demanda del mercado. Si la demanda es mayor a la oferta, existe una oportunidad para llevar nuevas empresas ingresos al mercado. Además, el estudio de mercado ayuda a reducir riesgo y permite conocer si el proyecto tiene posibilidades reales al éxito. En el caso de escenarios económicos,
Estos escenarios permiten proyectar cómo podría comportarse en el mercado a futuro. Esto realizará proyectos optimistas y pesimistas para conocer posibles cambios en la economía y la producción en las ventas. En el siguiente En el siguiente del análisis de los precios, en esta los factores son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto influye directamente en las ganancias, en las que, en las que sea aceptación del producto. Para establecer un precio adecuado, que se analicen los costos de producción y las competencias, los intermediarios y las demandas del mercado. También se estudian productos similares para tener una referencia de precios. Un buen precio definido permite competir mejor. En la comercialización del producto, eh, aquí finalizamos con que la comercialización es el proceso mediante el cual el producto llega hasta el consumidor final. Aquí intervienen los canales de distribución, la publicidad y las estrategias de venta. Además, es importante crear estrategias de penetración para posicionar el producto en el mercado y así lograr que los consumidores lo acepten. En conclusión, decimos que el estudio de mercado permite conocer si un proyecto es viable y ayuda a tomar mejores decisiones antes de invertir. La siguiente, por favor. Muy bien. Por otro lado, dice la comercialización y canales de distribución. Aquí básicamente estamos hablando del proceso para que el producto llegue desde la planta hasta el consumidor final. Entonces, los canales de distribución pueden ser el productor al consumidor, el productor al mayorista, al minorista y al consumidor. La elección del canal depende del tipo de producto, el mercado al que quieres llegar, los costos de distribución, el nivel de control sobre el producto. Mientras más intermediarios existan, menor control tendrá la empresa sobre el producto y ahí se pueden disparar los precios. Siguiente, por favor. Ok, entonces, si vamos a seleccionar el canal adecuado, debemos que saber que los productos selectos se prefieren que existan canales cortos. Para productos masivos se utilizan canales más amplios. Hay factores importantes de cobertura del mercado: rapidez de entrega, conservación del producto, costos operativos y también debe describirse el recorrido del producto desde la fábrica hasta el cliente final. Todo esto tiene que ver con la selección del mercado. Ahora, las estrategias de introducción al mercado, esto nos toma en cuenta sobre cuando las nuevas empresas enfrentan competencia desde el inicio. La estrategia de introducción se basa principalmente en hacer publicidad, en tener precios que puedan ser competitivos, en un producto de calidad que la gente reconozca y les guste usarlo. Y luego continuar con estrategias posteriores como supervivencia en el mercado que te hagan hacer un crecimiento empresarial, expansión a nuevos mercados. Ya, el CRM o e-commerce y las redes sociales. El CRM ayuda a mantener una relación directa con los clientes. El e-commerce facilita los pedidos en línea, el seguimiento, órdenes, la comunicación automática. Esto tiene que ver con las redes y la rapidez del movimiento en ese medio. También la devolución de productos, como les decía, las redes sociales que permiten la publicidad y esto va dirigido a un público específico. La tecnología informática mejora la eficiencia de las ventas y también su distribución. La siguiente, por favor. Y como conclusión del estudio de mercado, el marketing actual busca satisfacer necesidades del consumidor y mejorar el servicio postventa. Esto sirve, claro, para hacer seguimientos. Los factores que dificultan ingresar al mercado están como una barrera de entrada, una falta de experiencia, la lealtad hacia marcas existentes, alta inversión inicial, saturación de mercado y una buena estrategia comercial que tenemos que puede aumentar la competitividad y la permanencia de estos en las empresas. A continuación, la compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el objetivo del caso práctico estudio de mercado. El objetivo es aplicar los conocimientos en una situación real
para analizar el comportamiento de los consumidores. Además, ayuda para estudiar los aspectos de los hábitos de compra, las preferencias que tienen los clientes, la frecuencia de consumo y la competencia existente. También tenemos lo que es el uso de las encuestas para recopilar, la siguiente diapositiva, por favor, para recopilar información de los consumidores. Gracias a estas encuestas se puede conocer los gustos, necesidades y los ingresos de las personas. Además, la información obtenida ayuda a reducir los riesgos y a tomar mejores decisiones. También tenemos lo que son las estrategias utilizadas en el caso práctico. En este caso, eh, se usa la publicidad, la promoción del producto y la identificación de los nichos. También se destacan herramientas tecnológicas como el CRM, las redes sociales y el comercio electrónico para captar a los clientes y diferenciarse de la competencia. Tenemos también lo que es el resultado del estudio de mercado. Entre los beneficios obtenidos están que para una mejor relación con los clientes, están una mejor relación para los clientes, mayor conocimiento del consumidor, incremento de competitividad y más posibilidades de éxito. Y también tenemos lo que es la última, por favor. Las estrategias y conclusiones. Las estrategias ayudan a fijar los precios adecuados, usar el Internet para promocionar los productos y enfocarse en los nichos de mercado específicos. También concluye que el estudio de mercado permite conocer mejor al consumidor, reducir los riesgos y mejorar las decisiones estratégicas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.